Hermano, gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes y que Dios les continúe bendiciendo como hasta aquí el Señor lo ha hecho. Y rogamos por la salud de los enfermos, por aquellos que van a viajar, que Dios los bendiga. Algunos vienen de Costa Rica, otros van para Costa Rica. El hermano Javier viene de Atlanta, que Dios lo guarde. Por todas las necesidades, y me impresionó mucho este niño. Me pidieron oración por él, un niño de 13 años, ya en drogas y con depresión, algo horrible. Un niñito de 13 años, hermano. Entonces, es una situación bien triste. Así están las familias, así están los hogares, así está la gente, la humanidad. Entonces vamos hermanos, a estar viendo la palabra de Dios. Yo voy a leer solamente Primera de Pedro del 1 al 12. La próxima semana, con el favor de Dios, estaremos estudiando el resto del capítulo. Vamos a ver, hermanos, el énfasis, el tema que quiero enfocarme es que tenemos una herencia eterna. Nosotros los cristianos tenemos una herencia eterna. Y estas palabras las saqué del versículo 4, de ahí de este pasaje de Primera de Pedro. Voy a pedir que por favor estemos ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Voy a estar, en un momento más, voy a estar leyendo del 1 al 12. Pero estas palabras las saqué del verso 4. Por ejemplo, aquí dice, para una herencia incorruptible. Y la palabra eterna la saqué del capítulo 5, del versículo 10, donde el Señor dice aquí, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces es una herencia eterna lo que Dios nos ofrece, nos promete, y vamos a estar viendo a quiénes y quién es el que habló. Bueno, el apóstol Pedro, Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo, y vamos a ver, hermanos, que esto son palabras de Dios. Como decía ahorita hace un momento el hermano Ramiro, esto es la palabra de Dios. No lo tomemos a la ligera. Cada palabrita tiene un propósito y son palabras de Dios. Y un día de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que hemos aprendido, Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a galardonar por las cosas buenas que hayamos hecho, pero también nos va a pedir cuentas por las cosas que hayamos desobedecido. E inclusive, cuando somos desobedientes, mientras estamos aún en este cuerpo, pues el Señor tiene que disciplinarnos. El Señor tendrá que disciplinarnos, pero si acaso estamos obedeciendo, pues Dios nos bendice, hay bendición, hay paz, hay grande galardón para los que somos obedientes o los que sean obedientes. Pero cuando somos desobedientes, también hay disciplina. Entonces vamos a leer, hermanos, por favor, ahí, comenzando el versículo 1 hasta el versículo 12, dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por estas promesas tan preciosas. Gracias por la salvación de nuestra alma, por su grandísima misericordia que usted tuvo para con nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos una herencia eterna allá en los cielos reservada para nosotros, los que le amamos, los que hemos creído en usted, todos aquellos que hemos nacido de nuevo y aquellos que nacerán de nuevo algún día en el futuro, Señor, que usted ya, Señor, sabe quiénes serán aquellas personas que se arrepentirán, que vendrán a los pies de Jesucristo y serán salvos, Señor. La tarea de nosotros es anunciar esta palabra, invitarlos a que vengan a usted y usted sabrá, Señor, cuándo los trae. Porque yo sé que muchísimas más personas vendrán a los pies de Jesucristo y que alcanzarán también esta herencia eterna que usted la tiene reservada en los cielos para todos aquellos que le creamos. Muchas gracias, Padre. Gracias por su amor, por su misericordia. Bendiga, Señor, el mensaje. Por favor, ayúdeme a poder compartirlo con claridad, a poder compartirlo, Señor, con serenidad y con mucho amor, sobre todo a usted y a mis hermanos que lo van a escuchar y a cualquier persona que lo llegase a escuchar, Padre. Señor, que si no ha sido salvo, que sea salvo, que venga, Señor, a los pies de Cristo, que Señor, que usted lo use, que usted use esta palabra para usted, para su honra y para su gloria, para la edificación de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar estudiando esto. En el primer versículo, Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo. Así que a través de esta introducción, quiero hacer resaltar esta escritura. El apóstol Pedro, pues fue un instrumento de Dios, era un humano igual que nosotros, pero quiero hacer resaltar la escritura, esta epístola, estas palabras, y claro, todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios y el Antiguo Testamento también, pero nosotros vamos a estar escudriñando estas palabras que vamos a estar viendo y quiero hacerlas resaltar, porque esta persona que escribió, la persona como Pedro que escribe estas palabras, él fue inspirado por Dios. Él fue escogido por Jesucristo como apóstol. Él anduvo con Jesucristo por 3 años preparándose. Pero no solo eso, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero él tuvo una preparación, estuvo 3 años con él, aprendiendo del Señor Jesucristo. El Señor lo exhortó, el Señor lo tuvo que regañar, llamarle la atención. Aprendió del Señor Jesucristo, estuvo con él, lo tocó. Y todo eso, hermanos, es bien importante. Lo que él escribió son palabras de Dios, son palabras del Dios Todopoderoso. Ahora, el apóstol Pedro también fue testigo de la gloria de Jesucristo. Fue testigo porque él vio al Señor Jesucristo glorificado. Veamos en el versículo 10, perdón, el capítulo 17, yo lo busco, yo se los leo, no tiene que buscarlo si usted quiere después o quiere buscarlo, está bien. Pero en Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, 6 días después, Jesús tomó a Pedro. Ahora, note usted que pues, ahí está el apóstol Pedro, y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan,
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Aquí Jesucristo se manifiesta, manifestó su gloria. El apóstol Pedro, quien escribió esta epístola, él lo vio, él pudo ver todo eso. También en segunda de Pedro, esta sí búsquela porque ahí le queda cerquita, unas cuantas hojitas hacia adelante. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice aquí el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, el apóstol Pedro dice, no estoy hablando paja, no estoy hablando cuentos, fábulas artificiosas, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Dice, pues cuando Él, o sea, el Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego en el 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, el apóstol Pedro está refiriéndose a ese acontecimiento, a lo que pasó en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos, que fue escrito por Mateo, por el apóstol Mateo, fue escrito en ese evangelio de Mateo. Entonces Mateo habla de este acontecimiento, Pedro lo confirma. Entonces Pedro fue testigo de esa gloria de Jesucristo. Y fue testigo de los padecimientos, de la muerte, de toda la tortura que le hicieron al Señor Jesucristo. Luego lo vio crucificado, lo vio morir y después lo vio resucitado. Días después lo vio ascender al cielo hasta que lo ocultó una nube. Eso está ahí en Hechos capítulo 1, versículo 16 al 13. No lo vamos a ver. Si usted quiere después buscarlo, lo busca. Pero ahí está. Y todo eso Pedro lo vio. Entonces vio las glorias del Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo les encomendó a los apóstoles, y Pedro pues fue uno de ellos, les encomendó la tarea de ir y hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todas las cosas que aprendieron de él. Y eso está en Mateo 28, 19 y 20. No lo vamos a buscar, pero si usted quiere después lo busca, ahí está. Entonces, el apóstol Pedro fue, se le encomendó de ir y predicar el evangelio. También se le encomendó, dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he hablado a ustedes. Entonces, la tarea del apóstol Pedro es enseñar la salvación y también enseñar la manera de vida que nosotros debemos de vivir. Y por eso dije en un principio, no tomemos esto a la ligera. Es la palabra de Dios, así de que no debemos de tomarlo a la ligera. Tenemos que estar atentos. La misma palabra de Dios dice que estemos atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque este mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Las religiones están en tinieblas también. La religión pagana, la religión apóstata, la iglesia ramera, está en tinieblas también, porque ellos no conocen la verdad, no conocen a Cristo. Piensan que por una religión se van a salvar y creen estar bien cuando no han tenido ese verdadero encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero si nosotros hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, debemos de apartarnos de toda la influencia de esa iglesia ramera, de toda la influencia del mundo, del paganismo. Bien importante. Así que, hermanos, esto que tenemos aquí es la palabra de Dios. Por esta razón, nos dice que estemos atentos, como ya lo dije, estemos atentos a ella como
a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y eso vemos ahí en Segunda de Pedro, ahí sí quiero llevarlo, Segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 19, y hasta el 21 dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética. Estoy en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, o sea, es por nuestro provecho, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está dando a entender con eso? Hasta que el Señor Jesucristo regrese, arrebata a la iglesia, cuando ya se completa nuestra salvación. Somos salvos, pero estamos en un proceso. Por eso dice también el pasaje que leímos hace un momento, si es necesario, tenés que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es la razón? Bueno, lo voy a estar enseñando un poquito más adelante, pero continuamos en este planeta Tierra, estamos en este cuerpo, y luego dice en el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, esto no fue cosa de nosotros, dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Así que vemos, hermanos, vamos a comenzar a estudiar estos 12 versículos. Ya vimos que en el primer versículo Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo y bueno, él fue la persona o uno de los 12. Uno se suicidó, después el Señor escoge a otro, pero este apóstol Pedro pues es el que estamos estudiando aquí, y son palabras verdaderas, son palabras venidas del cielo, venidas del trono de Dios, para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que luego nos dice, ¿a quién va dirigida esta carta? Y ahí en la segunda parte del versículo 1 dice, vamos a leer todo el versículo, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, y luego dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, la palabra expatriados o peregrinos, personas que están peregrinando, ya sea haya sido porque eran perseguidos, tuvieron que salir, o ya sea que se está refiriendo a lo que está en el capítulo 2, versículo 11, hermanos, por favor, veamos, y es muy probable que sea más bien esto. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, como a extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está en este planeta Tierra, no está en el país de los Estados Unidos, no está en el país de México, en el país de Costa Rica. Nuestra ciudadanía para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice que está en los cielos, y eso está en Efesios, pero no vamos a ir ahorita ahí. Pero eso es palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así que, bueno, cuando dice a los expatriados, pues podemos tomarlo como que es para nosotros, es para mí, es para usted, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, en el versículo 2 dice, elegidos, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que elegidos por el conocimiento previo de Dios. Así que si tú eres esa persona elegida de Dios, bueno, en casos de personas que aún no han entrado a ser parte del cuerpo de Jesucristo, aunque ahora esas personas no lo entienden, no me van a entender, pero algún día entrarán a disfrutar de esta salvación tan hermosa que nosotros ya la estamos disfrutando, los que ya hemos sido santificados por el Espíritu Santo, que ya fuimos iluminados, que el Señor ya nos dio el conocimiento
de saber, de creerle a la palabra de Dios, de saber que Jesucristo está sentado en su trono. Pero hay muchas personas que están en alguna iglesia que algún día serán salvos, pero aún no han venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero nosotros, si ya entramos, o los que ya entramos a ser parte del cuerpo de Jesucristo, ya hemos sido santificados, sigue diciendo el versículo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando ya entramos a ser parte del cuerpo de Jesucristo es porque recibimos el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero hay personas que van a venir después, pero aún no son salvos, aún no han recibido el Espíritu Santo, pero algún día vendrán a ser parte con nosotros. Ahora, dice también, sigue diciendo el versículo, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, hay un llamamiento, hay un sello del Espíritu Santo y hay un mandamiento aquí también de obedecer. Y somos rociados con la sangre de Jesucristo, somos lavados de nuestros pecados, fuimos perdonados de todos nuestros pecados pasados, pero para obediencia y para su gloria. Y el significado de todo esto es que tú y yo y todas las personas que ya han venido a ser parte del cuerpo de Cristo o aquellos que vendrán después, ya Dios a nosotros que ya estamos en el cuerpo de Cristo, Dios nos ha puesto aparte, nos ha separado para su propósito, para su gloria, para su obra, para su servicio, para su honra, porque fuimos comprados por precio y ese precio es la sangre de Jesucristo. Y luego termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. El versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los que le amamos decimos amén. Amén. Bendito el Señor que nos salvó, que nos rescató, que nos sacó de la inmundicia, que nos sacó de cualquier cosa que estuviéramos haciendo, drogas, borracheras, lo que sea, lo que haya sido. Dios nos rescató, nos purificó, nos santificó, nos quitó de esas cosas o de esas prácticas. Bendito sea el Señor. Dice aquí la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. Porque según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, nos hizo renacer. Todo eso que hizo fue para esa esperanza viva, una esperanza de vida eterna. Ya no tendremos que ir al infierno, ya no tendremos que ir al tormento eterno, donde muchas personas ya están allá y muchas personas irán. Cada segundo mueren 3 personas, 4 personas, y la gran mayoría de esas personas, la mayor parte se van al infierno. De cada 100 personas de cada 120 personas, hay un número, hay un promedio ahí, la gran mayoría, de cada 120, 100 van al infierno, 20 se salvan, algo así, pero la gran mayoría se van al infierno. Pero gracias a Dios por nosotros, que Dios tuvo misericordia y nos salvó. Y luego dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para nosotros. Y todo eso por medio de la resurrección de Jesucristo. Esa herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se devalúa. Algo que tendremos por toda la eternidad, que no tendremos que dejarlo nunca. No tendremos que estar con una deuda ni con nada de eso, sino que va a ser propio por toda la eternidad, donde vamos a disfrutar el gozo, la paz, la tranquilidad, y está guardada en los cielos, dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada,
e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, por toda la eternidad. Ahora, ¿quiénes son esos nosotros? Pues los mismos que vengo mencionando desde el principio. Tú y yo y todas aquellas personas que ya fueron lavadas por la sangre del Señor Jesucristo, fueron perdonados de todos sus pecados, fueron sellados por el Espíritu Santo para obediencia. Y hay ese deseo de obedecer al Señor Jesucristo, porque como dice en ese versículo 3, bendito el Dios y Padre que tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y nos salvó. Ahora, el versículo 6, quiero que veamos el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, nos alegramos, nos gozamos, nos alegramos. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Claro que le amamos. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Entonces, claro, bendito el Dios y Padre. Estamos contentos, nos gozamos porque nos ha dado ese grandísimo privilegio de la salvación, de la vida eterna. Y estas mismas personas somos guardados hasta que alcancemos la glorificación y la inmortalidad de este cuerpo mortal, porque ahorita estamos en este cuerpo de carne. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Entonces estamos seguros, estamos en las manos de Dios. Tenemos esa vida eterna desde ahorita, pero no hemos alcanzado aún la glorificación. Pero eso lo alcanzaremos de seguridad si hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios. Versículo 5, mediante la fe, por la fe. El mismo medio de salvación o el mismo medio que nos salvó es la fe. Es el mismo medio que nos guarda y nos guardará sin caída hasta el regreso de Jesucristo o hasta el día de nuestra muerte. Ya sea que Cristo arrebata a la iglesia o que nosotros morimos, esa misma fe nos continúa guardando, porque dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios. O sea, no es nuestro poder, no es nuestras fuerzas, pero hay una fe, y esa fe es la que nos salvó, y esa fe continúa, y esa fe se alimenta por la palabra de Dios. Esa fe se alimenta a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que recordar que la fe viene por ese oír, y el oír de la palabra de Dios. Es importante que nos alimentemos de ella, porque de esa manera fortalecemos nuestra fe. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que se avergüenzan de la palabra de Dios, se avergüenzan de ella. Y al avergonzarse de la palabra de Dios, se están avergonzando de Jesucristo. Porque recordemos que la palabra de Dios es el verbo de Dios. Jesucristo era en el principio el verbo, y el verbo se hizo carne. Así que no hagamos eso de avergonzarnos de la palabra de Dios, porque es estarnos avergonzando de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Y a través de esta palabra fue que conocimos a Jesucristo nuestro Salvador, porque no hay otra manera de haber conocido a Jesucristo. Haya sido quien te lo haya predicado, haya sido la manera que la hayas escuchado o recibido, pero todo vino a través de esta palabra. Así que somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe en su palabra, en sus promesas, y todos los que hemos creído nos gozamos en esto. Y ese es nuestro tema central, ese es nuestro principal tema. Y si no lo es, tenemos que pensar cuál es mi tema central, qué es lo que más me interesa, qué es lo que más me importa. Fíjate lo que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, si es necesario, y yo creo que sí es necesario para todos, habrá tiempos, días que seremos afligidos por diferentes tipos de pruebas y por diferentes razones.
como, ya sea como enseñanza o ya sea como disciplina, pero siempre la base de todo es para la santificación. Porque si hay enseñanza a través de la palabra de Dios y la recibo, pues eso me santifica. Pero si Dios me disciplina es porque estoy saliéndome de la verdad y el propósito es santificación. Sea disciplina es santificación o sea enseñanza es santificación. Porque Jesucristo viene por su iglesia, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Él no viene por una iglesia mundana, por una iglesia pagana, por una iglesia apóstata. No, Él viene por su iglesia, por su novia. Una novia que le ama, una novia que quiere obedecerlo, una novia que ama su palabra, que está en comunión con su novio, Jesucristo. Y eso está en Efesios 5, 26 al 27, pero no lo vamos a ver, usted léalo. Así que por esa razón, la fe es probada con el mismo propósito, porque Él quiere encontrarla digna de alabanza y digna de honra cuando Jesucristo regrese. Veamos el verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Jesucristo quiere encontrar nuestra fe que le alaba a Él, nuestra fe que le da honra a Él. En el día que Jesucristo regresa, Él quiere encontrarnos en esa fe. Versículo 7, así, eso es lo que está diciéndome. Y luego el versículo 8 dice, a quien amáis, lo amamos sin haberlo visto. A quien le creemos sin verle, creemos que Él es una realidad, que Él está sentado en su trono. Creemos que Él fue quien inspiró al apóstol Pedro, que Él se manifestó, que Pedro lo vio glorificado y que estas palabras que Pedro escribió, las escribió inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Y lo hizo con mucho amor para los que la leeríamos y las estudiaríamos como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Dice verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si a ti esto te da gozo, si a ti esto te alienta, te da ánimo de seguir adelante, es porque el Espíritu Santo está en ti. Pero si a ti te da igual esto, pregúntate si realmente eres un hijo o una hija de Dios. Porque eso nos produce gozo para el diario vivir. Pero cuando pones tu esperanza en lo terrenal, te intoxicas, te amargas y luego vamos a andar intoxicando a otras personas. Así que si alguien viene a intoxicarte, no hagas caso, tú disfruta de la salvación, tú disfruta del gozo de la salvación, de la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo, vida eterna, una herencia incorruptible, dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la salvación de vuestras almas. Y no es que no somos salvos, es que en aquel día se va a completar nuestra salvación cuando este cuerpo sea transformado, cuando este cuerpo de humillación sea transformado en ese cuerpo glorificado. Dice la palabra de Dios que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, este cuerpo se convertirá en un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue alzado y llevado al cielo. Y entonces estaremos por toda la eternidad con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, en el cielo donde ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad, absolutamente nada que nos acongoja, absolutamente nada que nos entristece. No va a haber aflicción de ninguna especie, no vamos a ser tentados, no va a haber absolutamente nada que nos saque del camino como hoy, por cosas, por detalles, no, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Y dice el versículo 9 que ahí vamos a obtener
el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que si la persona no tuvo fe para ser salvo, pues no tiene fe para ser obediente, tampoco mientras está en este cuerpo. Y si no tiene fe no tuvo fe para ser salvo y no tiene fe para ser obediente, pues esa fe no va a obtener esa glorificación de su cuerpo. Es necesario que inicie, como dice en Efesios 2:8, porque por la gracia del Señor Jesucristo, soy salvo. Y el medio dice, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, algo que Dios nos dio cuando le creímos, cuando dijimos, Señor, yo te creo. Yo creo que estoy perdido, yo creo que estoy en camino al infierno, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser salvo. Entonces viene esa fe, le creímos, le aceptamos, nos arrepentimos y vino esa salvación, ese nuevo nacimiento y ese poder, esa fe nos continúa llevando hacia adelante. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos inquirieron, ellos buscaron y indagaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. En los profetas estaba el Espíritu de Cristo guiándolos a ellos, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y lo vemos en el Isaías capítulo 53, todo el sufrimiento de Cristo, y en otras partes, en los Salmos, dice que ya de antemano se anunciaba todo esto y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para ellos, no para sí mismos, sino para nosotros. ¡Qué bendición! Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, los apóstoles, los discípulos, los que continuaron hasta que llegó a nosotros la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta Biblia. Gracias a Dios por esos hombres que Dios utilizó para traducirlas del hebreo, del arameo, del griego al español y a los otros idiomas que se hayan traducido, pero pues a nosotros nos interesa el español. Gracias a Dios por esta Biblia. Amémosla, leámosla, atesorémosla, tratemos de obedecerla. Dice, predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué bendición, hermanos. Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por los apóstoles, gracias a Dios por Jesucristo sobre todas las cosas, y porque tuvo misericordia de nosotros y nos dio esta salvación tan grande. La próxima semana vamos a estar viendo los siguientes versículos de este capítulo. Que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, por los niños, bendígalos. Y, Señor, aquellas personas que aún no han sido salvos, pero que usted sabe que lo van a hacer porque usted conoce el futuro, que van a ser salvos. Denos a nosotros, Señor, privilegio de traer a personas a los pies de Jesucristo para que le conozcan, Señor. Úsenos para su honra y para su gloria. Ayúdenos a ser humildes, a estar sometidos a su voluntad. Padre, ruego por la salud de nuestros cuerpos, por la hermana Marisela, por mi persona, por el hermano Kenneth, por las personas que viajan, Señor. Van a viajar algunos a Costa Rica, otros vienen de Costa Rica, otras personas vienen manejando, Señor, de Atlanta. Cuídelos por ese niño, Padre, ese niño que está hundido en las drogas, Señor. Tenga misericordia de él, y cuántos más estarán en esa situación. Padre, ruego por personas que padecen de depresión, de miedo, Señor. Dele sabiduría para buscar someterse a usted. Si no son salvos, que sean salvos, y si lo son, Padre, que retomen el camino, Señor, para que puedan vivir en esa paz y en ese gozo que solamente usted nos da, porque la paz y el gozo que es de la salvación no depende de lo que nos rodea, depende del poder del Espíritu Santo, de la obediencia que nosotros tenemos hacia usted. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.